narcotráfico no es un problema actual, o sea, es un problema de hace muchas décadas y que tiene que ver con la descomposición del Estado mexicano, ¿no? Pero el problema ha sido magnificado por el presidente espurio Felipe Calderón, y bueno, los resultados pues ahí lo estamos viendo, o sea que no hay resultado realmente sobre la lucha, esta famosa guerra en contra del narcotráfico. Ha sido una guerra declarada en contra de la misma población civil, ¿no? Esta guerra o esta supuesta guerra, el único que ha traído como consecuencia es precisamente un clima de violencia generalizado en todo el territorio y sobre todo que ha traído afectaciones graves en contra de la población, sobre todo de la población vulnerable, ¿no? Las poblaciones rurales y sobre todo zonas muy focalizadas en donde se supone que los mismos grupos del narcotráfico han estado en una guerra interna para el control de los territorios, pero en sí el problema del narcotráfico no se resuelve con una guerra. O sea, está comprobado y muchos analistas han manifestado que precisamente se pudiera haber evitado estas miles de muertes y miles de gente afectada con medidas mucho más inteligentes, ¿no? Primero, la salida del ejército mexicano a las calles es el resultado precisamente de la descomposición de los gobiernos estatales y sus cuerpos de seguridad, ¿no? La corrupción y todo lo que implica pues la penetración del narcotráfico hacia dentro de las esferas de poder. El resultado de la presencia del ejército es eso, o sea, que queda claro pues que es la única instancia que supuestamente tendría la confianza de la misma población supuestamente para luchar contra el narcotráfico. Pero te decía, bueno, el resultado es ese. Ahora, en cuanto a la guerra en contra del narcotráfico o disminuir el problema del narcotráfico, tendría que ver con medidas mucho más preventivas. Yo creo que tendría que ver con medidas, sobre todo, por ejemplo, el incremento de los presupuestos para resolver problemas básicos, ¿no?, de la población. Uno de ellos precisamente es el problema del empleo, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que en muchos de las regiones en donde el narcotráfico está enquistado, ¿no?, y que es parte del mismo sistema social, ¿no?, es precisamente porque los líderes del narcotráfico y estos grupos que se les ha dado en llamar los cárteles, han estado sumando a sus filas pues ciudadanos y ciudadanas o incluso menores de edad que no tienen otra alternativa más de que buscar formas fáciles de generar recursos para sus propias familias. Esa es una. La otra es precisamente los niveles de educación y los recursos que se destinan para eso mismo. Otra más es precisamente el problema que tiene que ver con el combate hacia los efectos que tiene que ver con el consumo de enervantes, ¿no? Es decir, que no se destinan recursos suficientes precisamente para resolver el problema los problemas que afectan a quienes consumen las drogas, ¿no? Son muchos los factores, pero en sí el problema del narcotráfico y sobre todo esta famosa guerra con el narcotráfico es claro que no va a tener resultados ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, ¿no? Felipe Calderón, cuando salga, el único resultado que tendrá es el incremento de los asesinatos y de las ejecuciones, y los grupos de narcotráfico seguirán ahí, ¿no? Porque a fin de cuentas no se está atacando los factores principales que inciden en el tráfico de estupefacientes, por ejemplo, en el lavado de dinero, ¿no?, en la penetración hacia las altas esferas del gobierno. Todo eso no se está atacando. Entonces, pues prácticamente no es más de que una especie de parapeto pues para justificar la presencia de un presidente que prácticamente no cuenta con la legitimidad y la confianza del pueblo mexicano, ¿no? Ahí están pues las opiniones de la gente que dicen, bueno, ¿y hacia dónde va, no? ¿Hacia dónde va esta guerra?
Y ahí están, por ejemplo, las instancias internacionales que están exigiendo que se resuelvan los casos de violación graves a los derechos humanos en contra de la población civil. El asunto pues del enjuiciamiento de los elementos del ejército mexicano que no son precisamente enjuiciados hacia adentro del mismo del mismo ejército, y que no permite pues que las leyes civiles interfieran, ¿no? Ellos argumentan que sí se está enjuiciando y se está llevando ante la justicia precisamente a esos elementos que supuestamente violan los derechos humanos, pero nadie tiene esa certeza, ¿no? Incluso los mismos familiares de quienes son violentados en sus derechos, pues no tienen ni siquiera el acceso a la información para conocer la situación de aquellos quienes han violado los derechos de los ciudadanos, ¿no? Es decir, de quienes asesinan, cometen saqueos, intimidan o persiguen a ciudadanos e incluso a luchadores sociales, ¿no?